Me llamo Gael Montoya, y durante casi 2 décadas fui líder espiritual en una pequeña aldea escondida entre las montañas de Colombia. Desde mi infancia, crecí con una idea firmemente arraigada, que los católicos rendían culto a figuras, hechas por manos humanas, que María, la Madre de Jesús, era vista por ellos como una especie de deidad que desviaba la fe. Nadie me enseñó a cuestionarlo, simplemente lo repetía, convencido, como un eco del dogma aprendido. En cada sermón, mi voz no vacilaba, era como una espada que cortaba sin mirar atrás. Desde el púlpito, solía levantar la mano y señalar la plaza del pueblo, donde se encontraba una estatua antigua de la Virgen de Guadalupe, tallada en madera con expresión serena, manos juntas y manto azul cubierto de estrellas. Me decían que llevaba ahí desde la época de mis abuelos, pero, para mí no era más que un tropiezo entre la verdad divina y la gente sencilla. Eso no escucha, no siente, no actúa, gritaba sin pestañear. Jesús no necesita intermediarios. La gente, en su mayoría campesinos humildes, me escuchaba en silencio. Algunos asentían, otros bajaban la mirada, pero todos callaban, hasta que yo fui el que rompió ese pacto de respeto. Una tarde cualquiera, con la plaza llena de familias, de risas infantiles y olor a mazorca asada, algo en mí hizo clic. Llevaba días, semanas incluso, con un fuego extraño creciendo por dentro. Era como una mezcla venenosa de orgullo, confusión y un celo religioso mal digerido. Fui a mi casa, tomé un martillo que tenía guardado en el garaje y lo metí en una bolsa. Caminé hacia la plaza con paso decidido, ignorando los saludos, como si estuviera poseído por un fervor incomprendido. Al llegar, sin mirar a nadie, me subí al pedestal donde reposaba la imagen. Una voz me gritó, «Pastor, ¿qué está haciendo?». Pero no respondí. Ya no oía nada más que el latido acelerado en mis oídos. Saqué el martillo, lo levanté, como quien ejecuta una sentencia, y lo bajé con fuerza. El golpe retumbó en toda la plaza. Fragmentos de madera volaron en todas direcciones. La cabeza de la imagen rodó hasta caer a los pies de una anciana que, al verla, cayó de rodillas y empezó a llorar con el dolor de quien pierde una madre verdadera. La escena era desgarradora, pero yo, ciego en mi fanatismo, seguía gritando: «Esto es mentira, esto es idolatría, solo Cristo salva». Mi cuerpo temblaba, pero no por miedo ni culpa, era la adrenalina de la furia. Yo creía que estaba haciendo lo que el cielo me pedía, que estaba purificando el pueblo, que al final me lo agradecerían. Pero cuando el ruido se apagó, cuando el polvo se asentó y dejé caer el martillo al suelo, sudoroso y jadeante, me encontré con un silencio que dolía más que 1000 gritos. Los rostros a mi alrededor no mostraban gratitud, mostraban desconcierto, tristeza, una herida invisible que se acababa de abrir en el alma del pueblo. Una mujer joven, con un bebé en brazos, me miró directo a los ojos y dijo con voz suave pero firme: «Usted acaba de romper mi esperanza». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Los guardias del lugar llegaron poco después. No me arrestaron, no me empujaron, solo me escoltaron de regreso a casa, en un silencio que decía más que cualquier sentencia. Esa noche, nadie vino al culto. Las luces del templo permanecieron encendidas, pero los bancos estaban vacíos. Mi esposa, Marta, colocó la cena sobre la mesa sin decir palabra. Ni siquiera oramos. El silencio se volvió un eco ensordecedor dentro de mí. Antes de dormir, observé mis manos, las mismas que habían bautizado a decenas de personas, las mismas que sostenían la Biblia cada mañana. Ahora estaban llenas de astillas, manchadas de azul. Intenté dormir, pero no pude. Me levanté en medio de la noche y caminé hasta el espejo. Me observé como si viera a otro hombre, uno que, tal vez, había cruzado una línea que nunca debió traspasar. ¿Será que me equivoqué?, me pregunté, pero en ese momento, todavía me respondía a mí mismo con terquedad: no, ellos son los que no entienden. Lo que no sabía es que, en realidad, era yo quien no había entendido nada, y así comenzó todo lo que vendría después. Las horas pasaban lentas, arrastrando el peso de un silencio que me seguía como sombra.
El pueblo entero parecía haberse detenido. Ya no era solo la ausencia en el templo, era la ausencia en las calles, en los saludos, en los gestos cotidianos. La panadería que siempre me regalaba café ahora cerraba temprano. El carnicero evitaba mi mirada. Hasta los niños, esos mismos que antes me abrazaban en las misiones, se escondían detrás de sus madres al verme. Y lo más difícil no estaba fuera, sino dentro de casa. Marta, mi esposa, mujer paciente y creyente, empezó a hablar menos. Cuando lo hacía, su voz era suave, triste, como quien cuida a alguien que ya no puede curarse. Una noche, mientras intentaba concentrarme en una lectura bíblica, vi a mi hija, Ana Lucía, jugando en silencio con algo entre las manos. Me acerqué. Era un rosario de plástico. ¿Dónde conseguiste eso?, pregunté sin ocultar mi molestia. Ella, con la inocencia que solo tienen los niños, me respondió: la señora Guadalupe me lo regaló. Dice que es un regalo de una madre que escucha, incluso cuando uno no dice nada. Esa frase me golpeó más que cualquier reproche. Le arranqué el rosario con un gesto brusco, pero esas palabras no me abandonaron en toda la noche. Una madre que escucha, incluso en el silencio. Fue en esa misma semana que Ana Lucía enfermó. Al principio parecía un resfriado leve, pero luego la fiebre se volvió persistente. Los ojos se le nublaban, su energía se desvanecía. Corrimos a médicos, probamos tratamientos, oramos, pero nada parecía funcionar. En sus momentos de lucidez me pedía que le cantara las canciones de Jesús. Yo lo hacía, pero sentía que mis palabras caían en un abismo. Por dentro, un temor nuevo crecía. No era solo miedo por su salud, era la angustia de sentir que mis oraciones ya no tocaban el cielo. Empecé a ayunar, a clamar con fuerza, a leer versículos en voz alta junto a su cama, pero todo sonaba hueco, como si Dios me escuchara pero decidiera guardar silencio. Una madrugada, sin fuerzas ya para hablar, me arrodillé en la sala y solo lloré. Lloré como un niño perdido, como un hijo sin consuelo, y en ese llanto comprendí algo que jamás había considerado. No era el pueblo quien me había dado la espalda, era el cielo que guardaba silencio, no porque Dios fuera indiferente, sino porque mi soberbia había cerrado los oídos del alma. Y en ese momento de quebranto, en medio del silencio más profundo, una verdad se insinuó como un susurro: no rompiste una figura, rompiste la esperanza de una comunidad. Me vinieron a la memoria aquellas ancianas que solían rezar ante la imagen. Sus rodillas temblaban, pero sus ojos reflejaban paz. Yo pensaba que era ignorancia, pero tal vez era fe verdadera, una fe que yo nunca comprendí. Los días pasaban y Ana Lucía empeoraba. En una de esas noches, delirando, murmuró, entre sueños: ella dice que te va a cuidar. Solo necesita que tú la mires de verdad. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Quién, hija?, pregunté, pero ella ya dormía. Me quedé sentado a su lado, con los ojos abiertos, incapaz de volver a dormir. Mi mente iba y venía entre recuerdos, entre momentos olvidados y frases que antes desprecié. Recordé a mi abuela encendiendo velas frente a un cuadro de la Virgen. Recordé a mi madre, en su lecho de muerte, tomándome la mano y diciéndome con voz entrecortada: nunca rechaces a la Madre de Jesús. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que hice. La negué, la insulté, la rompí, con martillo y con palabra. Y fue en ese vacío, en esa oscuridad que yo mismo construí, que lo inesperado comenzó. Fueron noches eternas, donde los minutos caían pesados como piedras. Ana Lucía ardía en fiebre, su respiración era entrecortada, sus ojos parecían mirar más allá del techo. Los médicos empezaban a advertir que, si no mejoraba, las consecuencias podrían ser irreversibles, pero yo ya no confiaba en los diagnósticos, ni en los tratamientos. Sentía que lo que necesitábamos no era otra medicina, sino una intervención divina. Una de esas madrugadas, vencido por el cansancio, me dormí en el sofá, y fue allí, en ese estado entre el sueño y la desesperación, donde todo cambió. Me vi en un campo seco, cubierto por un cielo gris. El viento soplaba con fuerza, los árboles estaban desnudos. Llamaba por mi hija a gritos,
pero solo me respondía el eco, hasta que, en la cima de una colina, apareció una figura, una mujer envuelta en un manto azul que danzaba con el viento. No caminaba, flotaba sobre la tierra. Su mirada no tenía juicio, ni reproche, solo compasión. Señaló hacia abajo, y allí estaban los restos de la imagen que yo había destruido, la cabeza partida, las manos hechas trizas, el manto cubierto de polvo. Quise explicarme, decir que todo lo hice por fe, pero ella no necesitaba escuchar excusas. Su silencio decía más que 1000 palabras. Se acercó y con suavidad tocó mi frente. Su voz fue un susurro que atravesó mi alma. Mi hijo te espera, pero antes necesitas entender el sé. Desperté agitado. El reloj marcaba 3:33. Corrí al cuarto de Ana Lucía. Por primera vez en días, dormía en paz, sin fiebre, sin temblores. Me senté a su lado, en silencio, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. No hacía falta que ella dijera su nombre. Yo sabía quién era. Era la madre que había negado, la que había despreciado públicamente, la que rompí sin piedad. Y, sin embargo, fue ella quien vino a mí. Pasé el resto de la noche recordando cada palabra que había pronunciado contra ella desde el púlpito, cada vez que la llamé ídolo, cada vez que la reduje a una figura sin valor. Pero en aquel sueño, no vi a una estatua, vi a una madre, vi un amor firme y callado, una misericordia que no se retira, incluso cuando ha sido rechazada. Al amanecer, no hablé con nadie, pero dentro de mí comenzaba una batalla silenciosa. Mi razón me decía que solo había sido un nostalgia de cuando creía que Dios también podía tener rostro de ternura, de cuando pensaba que amar a la madre no era traicionar al hijo. Me senté solo en el templo vacío y dije en voz baja, si todavía estás dispuesta a escucharme, muéstrame qué hacer. No lo sabía, pero la respuesta ya venía en camino, y no sería con palabras, sería con presencia. Era miércoles por la mañana, el cielo estaba cubierto de nubes, y el aire parecía más denso que de costumbre. La ciudad aún me evitaba, las miradas de la gente seguían siendo esquivas, y los murmullos, inevitables. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. El orgullo, ese viejo gigante que gobernó mis palabras y decisiones por años, empezaba a perder fuerza. Salí de casa con el propósito de comprar lo necesario para cuidar de Ana Lucía, termómetro, suero, algo de descanso para el alma. Al salir de la farmacia, una anciana se me acercó. Su andar era lento, pero su mirada firme. Vestía de blanco, con un velo de flores. Pastor Montoya, dijo con una voz que no temblaba. Asentí, algo confundido. Tengo algo que debe recibir. Sacó de su bolso un pequeño bulto envuelto en tela azul. Lo sostuvo con ambas manos, como quien entrega algo sagrado. Dudé por un instante. ¿Qué es esto?, pregunté. Ella sonrió con dulzura. Lo sabrá cuando lo abra. Tomé el paquete. Al desenvolverlo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un rosario, blanco, sencillo, con un crucifijo de madera y una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. El mismo rostro del sueño, los mismos ojos, las mismas estrellas en el manto. Mi voz se quebró. ¿Por qué me entrega esto? La mujer me miró con una mezcla de ternura y firmeza. Una madre no guarda rencor, incluso si su retrato ha sido roto por las manos de su hijo. Solo quiere que regrese. Me quedé inmóvil. ¿Usted vio lo que hice?, balbuceé. Ella asintió con la cabeza. Todos lo vimos, pero ella vio más. Vio tu dolor, y el de tu hija, y ya está con ustedes. Aunque aún no lo quieras decir en voz alta, las palabras me dejaron sin aliento. No podía responder. La mujer puso su mano en mi hombro. Usa este rosario, no importa si no sabes cómo. No se trata de repetir fórmulas, se trata de confiar. Cuando quise reaccionar, ella ya se alejaba por la calle. Me quedé parado, con el rosario apretado en las manos, el corazón latiendo con fuerza. Volví a casa en silencio. Marta abrió la puerta. Al verme con lágrimas en los ojos, llevó la mano a su boca. ¿Qué pasó?, preguntó. Sin decir nada, extendí el rosario. Ella lo tomó con delicadeza y lo colocó sobre la mesa,
junto a la cama de Ana Lucía. Esa noche algo dentro de mí cambió. No recité oraciones. Aún no tenía el valor. La culpa todavía me abrazaba, pero me senté en la oscuridad con el rosario entre los dedos, no para rezar, sino para recordar. Y mientras las cuentas se deslizaban, cada una me traía un momento, un error, una negación, porque hay palabras que duelen más que los golpes, y yo había usado muchas de esas palabras contra una madre que, en lugar de marcharse, vino a buscarme. Cuando me levanté para apagar la luz, Ana Lucía me llamó con voz baja. Papá, hoy la señora de azul se sentó en mi cama. Me giré, paralizado. ¿Qué dijo? Me tomó la mano y dijo que ya no estás solo. En ese momento me quebré, me arrodillé, no dije nada, solo lloré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Una paz que no viene del entendimiento, sino de la entrega. Sabía que debía volver a la plaza, pero no fue fácil. Durante días pasé frente a la plaza sin atreverme a entrar. Tomaba rutas diferentes, evitaba las miradas, esquivaba el recuerdo, pero en mi interior, algo insistía. No era una orden, era un llamado, un susurro que me repetía que tenía que volver al lugar donde todo se quebró. Era viernes por la mañana. El cielo estaba cubierto de un gris suave y el viento arrastraba hojas secas por las veredas, como si el pueblo entero estuviera esperando algo. Guardé el rosario en el bolsillo, respiré profundo y salí. Marta quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara con Ana Lucía. Esto debo hacerlo solo, le dije, con la voz casi quebrada. Ella solo asintió. Sus ojos me dijeron todo lo que las palabras no podían. Caminé despacio, cada paso pesaba como si arrastrara los años de soberbia que me habían alejado del verdadero sentido de la fe. Al doblar la esquina y ver la plaza, todo volvió como una ola, el crujido de la madera al romperse, los gritos, los rostros asustados, la cabeza de la imagen rodando por el suelo. El pedestal seguía ahí, vacío, como una herida abierta en medio del corazón del pueblo. No quedaban restos visibles, pero el vacío era aún más elocuente que los escombros. Había pocas personas en la plaza, pero al verme, comenzaron los murmullos. ¿Es él, el pastor? ¿Volverá a destruir algo más? Yo no llevaba martillo, llevaba flores, margaritas y lirios blancos, las que mi madre solía dejar cuando era niño. Caminé hasta el pedestal, sentía las miradas pesadas en mi espalda, pero no me detuve. No iba a hablar con la gente, iba a hablar con el cielo. Me arrodillé lentamente, en el mismo lugar donde una vez se desmoronó mi soberbia. Cerré los ojos, saqué el rosario, y murmuré: no comprendí, te negué, golpeé lo que no entendía, y aún así, viniste a buscarme. Las lágrimas comenzaron a correr. No importaba quién miraba, ya no era el pastor con trajes y sermones encendidos, era solo un hijo, de rodillas, pidiendo perdón a la madre. Entendí que ella nunca pretendió ocupar el lugar de su hijo, solo quería señalarlo con amor. Coloqué las flores al pie del pedestal, toqué el suelo con la frente y me quedé así, en silencio. Entonces, escuché pasos a mi espalda, varios. Giré el rostro, un grupo de mujeres se acercaba, algunas con rosarios en las manos. Entre ellas, la misma señora que me había dado el suyo, se arrodilló a mi lado, sin decir palabra, tomó mi mano. Otras se unieron, algunas rezaban, otras solo lloraban. No había juicio, no había condena, solo una presencia que abrazaba, presencia de madre, presencia de fe, y en ese momento, sentí algo que hacía mucho no sentía: pertenencia. El hombre, que rompió la imagen, ahora estaba de rodillas donde antes se erguía su arrogancia, pero ya no se trataba de la estatua, se trataba de lo que ella representaba, de quién era ella, y yo, por fin, lo había entendido. Cuando abrí los ojos, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. La plaza estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio de rechazo, era un silencio reverente. Las miradas que antes me esquivaban, ahora eran distintas. Había algo en ellas que no podía describir con palabras, pero lo sentía, como si dijeran: ese hombre ya no es el mismo. La señora del velo se acercó lentamente, me miró con ternura y dijo: la imagen fue rota, pero el corazón de la madre no.
Asentí, sin poder responder. Esa tarde regresé a casa con el alma liviana. Al abrir la puerta, Ana Lucía me esperaba con una sonrisa tranquila. Papá, dijo, la señora de azul estuvo aquí mientras tú estabas afuera. Dijo que ahora puede descansar. En ese instante, supe que algo profundo se había sellado en nuestro hogar. No era una sensación emocional pasajera, era una certeza. La Virgen no vino por venganza, no vino a reclamar nada, solo quería que regresara. Esa noche, el silencio en nuestra casa era diferente. Ya no era el silencio del abandono o del castigo, era el silencio de la paz que sana. Cené con Marta sin lágrimas en los ojos, sin miedo. Entre las palabras, ella tomó mi mano sobre la mesa y dijo, volviste distinto. Y tenía razón, pero aún faltaba algo. La fiebre de Ana Lucía había bajado. Dormía profundamente, pero su cuerpito aún estaba agotado. Murmuraba mientras dormía, a veces sonreía, a veces extendía las manos como buscando a alguien en sus sueños. En la madrugada, me despertó un susurro suave. Papá, corrí al cuarto. Allí estaba ella, sentada en la cama, ojos abiertos, rostro iluminado, sin sudor, sin temblores. ¿Estás bien, hija?, pregunté con la voz entrecortada. Ella asintió. Luego, con una seguridad que no parecía de una niña recién enferma, me dijo, la señora me dijo que ya era hora de volver. Me arrodillé a su lado. ¿Qué era, señora? Hija, ella miró al techo y sonrió. La señora de azul me llama Pequeña Flor. Dijo que me sostenía en brazos mientras tú estabas en la plaza. Dijo que ya encontraste el camino. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿La viste ahora?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No, papá, ella viene todas las noches, pero ahora puede descansar, porque tú ya entendiste. No pude contener el llanto. La abracé fuerte. Sentí su cuerpo tibio, pero no por fiebre, era calor de vida. Su corazón latía fuerte, sus ojos volvían a brillar, su voz era la misma de antes. Desperté a Marta, entró en el cuarto. Al ver a su hija despierta, se arrodilló y lloró en silencio. Luego se acercó, la acarició y murmuró, gracias, madre. Esa noche no dormimos. Nos quedamos los tres en la habitación, tomados de la mano, sintiendo que el cielo estaba ahí con nosotros. No hubo relámpagos, ni coros de ángeles, pero hubo algo más poderoso, una presencia real. María, la Madre de Jesús, había entrado en nuestro hogar, no como figura, sino como madre, no como símbolo, sino como abrazo. Al día siguiente, llevamos a Ana Lucía al médico, revisó sus signos, hizo pruebas, analizó resultados. Todo normal, como si nunca hubiese estado enferma. El doctor me miró desconcertado. No sé cómo explicarlo, pastor. Es como si nada hubiese pasado. Yo solo sonreí, porque sabía que lo que ocurrió no se explica con ciencia, se entiende solo desde la fe. De regreso a casa, pasamos por la plaza. Ana Lucía bajó del coche y corrió hacia el pedestal vacío. Se arrodilló, y en voz baja dijo, gracias, mamita. Marta se le unió. Dejó un florero con flores frescas. Yo me quedé a unos pasos, pero mi corazón estaba ahí, con ellas, con ella. Por primera vez en mi vida, entendí que María no compite con Dios. Es puente, es ternura que no exige nada, es consuelo que llega cuando las palabras fallan. Y si mi hija fue sanada, si mi alma fue restaurada, fue porque una madre me mostró lo que significa amar sin condiciones. Durante años, hablé de conversión como si fuera a cambiar de iglesia, de doctrina, de nombre, pero lo que viví fue otra cosa. No cambié de religión, cambié de corazón. La soberbia se fue apagando, el fanatismo se derrumbó, empecé a despertar. Más temprano, no para preparar discursos, sino para quedarme en silencio. Me sentaba con el rosario entre los dedos, aunque no supiera rezarlo bien. Cada cuenta era una herida tocada por la gracia. Comencé a visitar a quienes antes había herido. Fui a casa de doña Mercedes, a quien grité en la plaza. Busqué a don Alfredo, que lloró aquel día en que rompí la imagen. No llevé discursos, solo mi mirada sincera y el deseo de pedir perdón. Muchos me abrazaron, otros guardaron silencio,
pero nadie me rechazó, porque el corazón humilde habla por sí solo. Un domingo asistí a la iglesia católica del pueblo. Me senté en el último banco, sin esperar aplausos. Solo quería estar cerca. El sacerdote hablaba del Evangelio de Juan. Mencionó aquella frase de María en las bodas de Caná: hagan todo lo que Él les diga. Y esa frase me atravesó. María no busca protagonismo, solo apunta hacia su Hijo. Y allí, entre velas y fieles anónimos, le dije desde el fondo del alma: perdóname, enséñame a obedecer como tú obedeciste, enséñame a amar como tú amaste. No sentí fuegos artificiales, sentí acogida, como si me dijera: ahora sí, hijo mío. Al salir, el sacerdote me reconoció, se acercó, me sonrió y dijo: María es así, no grita, solo espera. Nos hicimos amigos, él y yo, un sacerdote y un expastor. Compartíamos historias, versos, silencios. Ya no quería convencer a nadie, solo testimoniar, porque quien ha vivido un milagro no puede quedarse callado. Y sí, rompí la imagen de la Virgen, pero fue ella quien me reconstruyó. Me volví un esposo más paciente, un padre más presente, un servidor más silencioso, un hijo reconciliado. Nunca imaginé que algún día estaría restaurando aquella imagen, pero sucedió. Las hermanas del convento habían guardado los fragmentos. Semanas después, me buscaron. Queremos restaurarla, me dijeron, pero usted debería ayudar. Dudera yo, tocar otra vez lo que destruí, pero acepté, porque ya no era solo madera, era una oportunidad de redención. Durante días trabajé con artesanos, lavamos las piezas, pegamos lo que se pudo. Una joven escultora rehizo las manos con devoción, otros pintaban. Yo limpiaba cada grieta como quien cuida una cicatriz propia. Marta me acompañaba, rezábamos juntos, ella con el Ave María, yo con frases rotas, pero verdaderas. Ayúdame a honrarte ahora, como debía hacerlo antes. Al final, la imagen quedó lista, no era igual, tenía marcas, y esas marcas la hacían más hermosa. Era símbolo de perdón, de amor que comienza otra vez. La reinauguración fue un domingo, la plaza estaba llena, pero ya no había tensión, había expectativa. El sacerdote tomó el micrófono y me llamó: Gael Montoya, lo que rompiste con tus manos hoy será levantado por tus manos, no por obligación, por conversión. Subí, respiré hondo, levanté el velo blanco, y allí estaba ella, la Virgen de Guadalupe, con manos nuevas, con grietas discretas, con una mirada más dulce. La gente se quedó en silencio, luego comenzaron las lágrimas. Me arrodillé, no para impresionar, porque mis piernas no me sostenían. Sentí manos sobre mi hombro, miré. Eran ellas, las mujeres del pueblo, las que rezaban, las que lloraban, las que nunca dejaron de creer. Aquel día no fue una ceremonia, fue una comunión, una Eucaristía, silenciosa. Después, muchos vinieron a abrazarme. Ahora sí, pastor, ahora habla con el corazón. Volví a casa con el alma ligera. Ana Lucía me esperaba en la puerta con un ramo de margaritas. Papá. Ella sonrió desde el cielo. Lo sentí, la tomé en brazos, besé su frente, y supe que lo que se rompió aquel día ya no estaba perdido, se había transformado. Hoy, algunos me llaman pastor, otros, hermano Gael. Para mí, solo importa una cosa: soy un hijo que fue sanado, que fue buscado por una madre que no se rindió. Mi misión cambió, ya no quiero cambiar mentes, quiero abrazar corazones. Ya no predico para imponer, predico para compartir, porque la verdad no necesita gritar, solo necesita ser vivida. Visito cárceles, hospitales, albergues. Llevo dos cosas conmigo, una Biblia y una pequeña imagen de la Virgen. Y he visto hombres duros quebrarse, delincuentes decir: mi madre me abandonó, pero esta señora, parece, que me ama, y lo hace, porque María no selecciona, no clasifica, ama con un amor que restaura. Un día, Ana Lucía me preguntó: papá, ¿todavía eres pastor? Sonreí: sí, hija, pero antes que nada, soy hijo. Ella pensó, y dijo: entonces, ¿eres hermano de Jesús y nieto de la señora de azul? Reí: algo así, pequeña flor.
Hoy nuestra casa es otra, donde antes había solo una cruz, ahora también hay una imagen de María, no como adorno, como testimonio. La gente volvió, no preguntan a qué iglesia pertenezco, porque ya no. Somos parte de una institución, somos parte de una historia, de una madre, de un hijo, de una familia que se arrodilla con María de un lado y Juan del otro, porque ¿dónde está la madre? El hijo sonríe, pasaron los años, y cuando me preguntan qué me pasó, respondo con sencillez, fui amado, amado por una madre a la que negué, cuidado por una mujer cuya imagen rompí, pero que reconstruyó mi alma con ternura. La imagen de la Virgen sigue en la plaza, no perfecta, sino real, porque ahora es memoria viva del perdón. A veces me siento ahí, y si alguien me reconoce y dice, ¿no es usted el que la rompió? Sonrío, no, soy el que fue sanado por ella, y lo cuento, no con vergüenza, con gratitud, porque lo que yo era, murió, y lo que nació fue un hijo, de un Dios que me esperó, y de una madre que vino a buscarme. No dejé de amar a Jesús, al contrario, lo amo más, porque conocí a quien lo llevó en su vientre, a quien lo cuidó, a quien nunca se apartó. María me enseñó con silencio, con presencia, y por eso, doy testimonio, no tengo prisa, no tengo respuestas para todo, pero sé una cosa, la madre espera, no exige, solo extiende los brazos, incluso si la rompiste, incluso si la rechazaste, ella no guarda rencor, ella te guarda a ti, y si estás oyendo esto, es porque tal vez también estás buscando algo, y te digo, está más cerca de lo que crees, cuando le permitas entrar. Nunca volverás a ser el mismo. Me llamo Gael Montoya, y esta es la historia de cómo rompí una imagen de la Virgen María, y ella me reconstruyó. Gracias, mamita, por no rendirte conmigo,